Bueno, creo que en nuestro programa lo hemos recibido como director de energía, ahora ex director de energía, pero actual titular del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. La bienvenida una vez más aquí en Arriba Gente para Ramón Méndez. ¿Qué tal? Gracias, un gusto estar acá de nuevo con todos ustedes. Bueno, para nosotros, obviamente, el otro día la noticia inmediatamente la difundimos con las explicaciones del caso, pero lo primero es saber cómo recibió la noticia, cuándo se enteró, qué importancia tuvo en ese momento el recibirla. Claro, recibí con una sorpresa total, no me esperaba, no sabía ni que existían estas listas de personalidades, de líderes mundiales, creo que se llama. Sí. Y recibí simplemente un amigo que me mandó un WhatsApp diciendo, che, ¿y esto qué es? Y no tenía la menor idea. Cliqué y lo descubrí allí, no había tenido ningún contacto previamente. Yo la verdad que estas listas descreo un poquito, ¿no? Tengo que ser honesto, digamos, yo que sé, me parece antojadizo por qué poner a una persona y no otra. Pero lo que sí es cierto es que es coherente con una cantidad de otros mensajes que veníamos recibiendo últimamente de diferentes organismos internacionales, de organismos multilaterales como el Banco Mundial o organismos específicos del tema, la Agencia Internacional de Energía o diferentes organismos de Naciones Unidas que venían sistemáticamente reconociendo cada vez más lo que veníamos haciendo en Uruguay en relación al tema energético. Entonces, desde ese punto de vista no me agarró como sorpresa, pero sí nunca esperé estar en una lista con el Papa o con Angela Merkel, por supuesto. Claro. ¿No? Eso es algo que no estaba en mis planes, digamos. Durante un tiempo y no muy lejano, en Uruguay escuchábamos los ciudadanos en forma permanente hablar de la matriz energética y escuchábamos a nuestros políticos fundamentalmente hablar del cambio de la matriz energética. Si bien se nos explicaba, se nos bajaba un poco a tierra qué significaba eso, bueno, de alguna manera creo que el ciudadano lo que podía entender o que podía ver eran las dificultades que teníamos cuando de repente pasábamos periodos de sequía, sí, momentos que yo recuerdo también desde tiempos inmemoriales de apagones, sí, sí, apagones zonales que debían hacer, temporadas de restricciones, etcétera, etcétera. Eso es algo que ha quedado realmente en el pasado en Uruguay. Hace 3 años que estamos exportando energía. Ahora tenemos 2 posibilidades, Argentina y a Brasil, pero a Argentina hace ya 2 años y pico, casi 3 años que estamos exportando energía. Se ha transformado en una exportación no tradicional que reditúa en millones de dólares que ingresan para el país, que lo que estamos haciendo es agregándole valor a nuestros recursos naturales, porque en definitiva el viento, el aire, la biomasa, el sol, el agua, son recursos naturales, gratuitos, que simplemente le estamos agregando valor, colocando tecnología para nuestro usufructo y eventualmente para exportación. Y cada vez alejándonos más de la dependencia del petróleo. Claro, o sea, agregar energías renovables implica agregar soberanía, implica depender de nosotros mismos. No es girar dólares al exterior para poder importar petróleo, sino que es simplemente poder tomar contacto y apropiarnos de nuestros recursos naturales de una forma sustentable. Ramón, entonces, ¿cómo ve igualmente este supuesto entusiasmo en la prospección de hidrocarburos que se va a realizar? Y porque, a ver, en el mundo, Humberto, el 85% de la energía que se utiliza son combustibles fósiles, es decir, es petróleo, carbón y gas natural. Solamente un poco más del 10% son energías renovables. En Uruguay llegamos al 95% en la generación de electricidad en base a una combinación de fuentes renovables, pero todavía hay una cantidad que no es renovable. Y durante mucho tiempo vamos a seguir precisando de los combustibles fósiles en el mundo. Entonces, en particular en el sector de transporte, donde es más difícil salirnos del petróleo en particular. Entonces, para nuestro país, entre tener que importar petróleo o depender de nuestro propio petróleo, nuevamente seguimos ganando en soberanía. Pero además, el mundo, por lo menos hasta 2040 o incluso 2050, va a seguir precisando petróleo. Entonces, si tenemos un recurso que lo podemos utilizar para generar divisas y para poder transformar a nuestro país, bueno, bienvenido sea y aprovechemos que es el momento en que todavía se precisa petróleo en el mundo. Si me equivoco me corrige, decía que el 95% de la generación eléctrica proviene de energías renovables, ¿no? Es decir, uno aún sin saber demasiado tiende a sorprenderse gratamente, porque estamos hablando de casi la totalidad, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Qué desafío entonces se puede en este momento señalar como nuevo, teniendo en cuenta que en ese sentido ya se está bien? Bueno, a ver, un desafío claro es aprovechar todo eso para los consumidores, de manera general.
ya se ha reducido cerca de 400 millones de dólares por año los costos de producción de electricidad en el país. Después se discute si va a tarifas o si va a rentas generales, qué se hace con ese dinero. Pero el hecho concreto es que hoy estamos utilizando 400 millones de dólares menos por año para producir algo que consumimos en el país. Y además, como decíamos, con la posibilidad de exportar. El desafío es utilizar todo eso para nuestro desarrollo. En particular, por ejemplo, para el transporte. Como hablábamos, que el transporte dependemos casi en su totalidad del petróleo, la electrificación del transporte es un tema central. Ómnibus eléctricos, autos eléctricos, ya están apareciendo los primeros taxis eléctricos, hay 5 taxis eléctricos circulando. Ahora hay todo un proyecto que estamos desarrollando para que empiece a transformarse la matriz del transporte colectivo, es decir, que los ómnibus empiecen a ser ómnibus eléctricos. Y entonces, al ser eléctricos, quiere decir que viene la energía de nuestros molinos de viento, de nuestras centrales de biomasa, de nuestras centrales hidroeléctricas. Es decir, nuevamente aumentamos en soberanía en otro sector del consumo y por supuesto que estamos ganando en soberanía, en reducción de costos, en desarrollo de puestos de trabajo y obviamente en cuidado ambiental. Ahora, hay un mercado automotriz en el mundo dominado ampliamente por los vehículos que precisan de combustible. Totalmente. Entonces, ¿qué se puede hacer para, digamos, acelerar ese proceso cuando todavía no es lo más común en el mundo la circulación mediante vehículos eléctricos? Sí, lo que sucede es que en general en el mundo sigue siendo caro los automóviles eléctricos. La inversión es muy alta al principio, pero después a medida que los vamos usando, vamos recuperando ese costo inicial mayor porque usar energía eléctrica es más barato que usar combustibles tradicionales. Y en nuestro país más todavía, porque justamente por toda nuestra base, en base a energías renovables y autóctonas. Entonces, en nuestro país hay una cantidad de modelos de negocio, vamos a decir, en los cuales es favorable ya la introducción de lo eléctrico. Por ejemplo, en los taxis, como igual que en otros países en el mundo, pero también para reparto, pequeños repartos de mercadería dentro de la ciudad. Claramente en el transporte colectivo, me refiero a los ómnibus, también lo es. Y además hay un intangible mucho más complejo, pero bien interesante, que es que en general hay más viento de noche que de día. Y hay menos consumo de electricidad de noche que de día. Claro. Entonces lo que podemos hacer es, si tenemos un gran parque de autos eléctricos en el país, podemos cargar todas las baterías de noche, donde tenemos exceso de electricidad producida por los molinos de viento, y vamos al trabajo, lo enchufamos el auto y le devolvemos a la red eléctrica lo que cargamos durante la noche. Entonces compramos como usuarios energía barata de noche y la vendemos energía cara, que es cuando el país la necesita en el medio del día. Entonces hay una cantidad de modelos de negocios que se van a poder desarrollar en el país y ni que hablar el hecho de hacer cosas como, por ejemplo, justamente de noche, cuando hay exceso de viento y no hay poco consumo, podemos regar, no regar el jardín, regar el campo y producir mayor alimentos. Como dice el ministro de Ganadería, regar es agregarle un piso más al campo, ¿no? O sea, la posibilidad de producir más en el mismo espacio físico con el riego. Y si regamos a un costo energético prácticamente gratuito, como podría llegar a ser, los beneficios son mayores. En el hogar lo mismo. Por ejemplo, podemos cargar el lavarropas, nos vamos a dormir y automáticamente se prende en el momento en que la electricidad es más barata, porque en la mitad de la noche tenemos mayor oferta energética. Claro. Todo eso se está construyendo, en particular una cosa que se llama la tarifa en tiempo real. Es decir, ya vamos a tener en cada momento del día, el costo de la electricidad va a ser diferente en función de la disponibilidad, por ejemplo, de viento que tengamos. Hoy en día, recordemos que, aunque no se sepa mucho, hay momentos en que el 60% de la electricidad que consume el país proviene de los parques eólicos. Claro. Y vamos a llegar momentos, cuando siga esta introducción de parques eólicos, vamos a llegar momentos en que cierta el 100% de la electricidad va a venir de los parques eólicos. Entonces, ahí tenemos unas posibilidades fenomenales para desarrollarnos de una manera muy diferente y llevar todos estos beneficios a la mayor cantidad de sectores de consumo posible del país. Hace poco tiempo atrás uno vio un cambio muy importante en la fisonomía de una zona como es la Barra del Chuy, por la aparición de un gigantesco parque eólico del lado brasileño, pero lo del lado brasileño es casi eufemístico porque territorialmente está del lado brasileño, pero la presencia... El viento es el mismo. El viento es el mismo, a eso iba. Sí. ¿Es posible pensar que esa
impresionante inversión que se realizó. ¿Cómo es que se llama este parque no sé, eólico? Pero es gigante, tiene cientos de molinos. Exacto, comparado con lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en Uruguay. Entonces, como todo lo de los brasileños, ¿no? Maíz grande del mundo. ¿Es posible pensar de repente porque evidentemente debe haber habido estudios o algo que se realizó allí que, digo, como decíamos recién, ¿no? La zona es la misma, el viento es el mismo. ¿Es posible pensar también en Uruguay, por ampliaciones? Suerte, tenemos nuestra famosa penillanura que nos enseñaron en la escuela, hace que en realidad el viento sea a 90 metros de altura, 100 metros de altura, que es donde están las hélices de las palas, las aspas de los molinos. El viento sea prácticamente el mismo en todos lados. No hay muchas diferencias porque los accidentes geográficos son escasos. Claro. Y entonces a esa altura prácticamente el viento es el mismo en todos lados. Entonces tenemos, por suerte, un potencial casi infinito, yo diría, de producir energía eólica en nuestro territorio. El límite es nuestra demanda interna. Por eso, justamente, hay partes que estamos pudiendo exportar gracias a nuestros recursos naturales y también a los modelos de negocio que hemos ido armando para generar precios tan adecuados de la energía eléctrica, ¿no? Haciendo una mirada más global, saliendo un poquito del Uruguay, estamos en un mundo que sigue, como decíamos recién, dependiendo en muy buena medida del petróleo para moverse. Y del carbón. Exactamente, ¿no? Otras, sí. Y hay intereses económicos muy fuertes, ¿no? Pensando solo en el petróleo de enormes empresas multinacionales. Claro. ¿Cómo es dar la pelea por las energías renovables cuando del otro lado del mostrador seguramente hay mucha gente que dice no me cambien este esquema que esto me sirve más? Bueno, ese es el gran tema. Eso es lo que, por eso ven de alguna forma en el mundo con interés lo que hemos hecho en Uruguay, porque hemos podido avanzar justamente por sobre esos grandes intereses tan poderosos, ¿no? El asunto fue darle poder a otro sector de la economía que son las energías renovables. Es decir, generar condiciones favorables para que fuera atractivo venir a invertir a nuestro país. Claro. Fíjense que se invirtieron en Uruguay cerca de 7.000 millones de dólares en un periodo de apenas 10 años para la transformación energética. 7.000 millones de dólares es mucha plata. Para ponerle un significado a toda esa cantidad de ceros, recordemos que UPM fueron cerca de 1.800, 2.000 millones de dólares. Aratirí, que iba a ser la gran inversión de la historia, eran 3.000 millones de dólares. Acá estamos hablando de más del doble. Claro. De 7.000 millones de dólares. Entonces, lo que se generó fueron condiciones para que fuera interesante venir a invertir en nuestro país en un tema que se va a desarrollar sí o sí en el mundo. En otros lugares, naturalmente, los pesos de las corporaciones del petróleo y del carbón juegan otros papeles, por ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo en algunos países asiáticos, y le está costando un poco más por dar ese paso. Y por eso es que ven con interés lo que estamos haciendo en Uruguay. Ramón, esta conversación ha tenido obviamente como excusa el listado de personalidades de la revista Fortune, pero yo para cerrar tengo que hacer una pregunta que como que se cae de maduro cuando leo que Ramón Méndez es exdirector de Energía y hoy es el actual titular del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático. Obviamente todo lo que hemos hablado es más para el titular de Energía que para quien está brindando respuesta desde Uruguay al tema del cambio climático. La pregunta es, ¿por qué el cambio de rol, de función? Bueno, cuando asumió el nuevo gobierno entendió que era un momento adecuado para buscar sangre joven, por decirlo de alguna forma, sangre nueva, y eso creo que es saludable. O sea, siempre tiene que haber un equilibrio entre mantener la experiencia y buscar nuevas ideas. El nuevo gobierno decidió en ese lugar apuntar a nuevas ideas, a nuevos desafíos, por decirlo de alguna forma. Pero al mismo tiempo recordemos que también el gobierno definió que el tema del cambio climático era un asunto importante, lo dijo el presidente desde su momento de asunción, y la ministra de Medio Ambiente, bueno, me invitó a sumarme a su equipo, en un tema que, si bien es diferente, no son tan diferentes, porque el principal responsable del cambio climático en el mundo es el sector energético. Justamente es el hecho de utilizar los combustibles fósiles, el petróleo, el carbón, el gas natural, es el principal responsable de que estemos como estemos en relación al tema del cambio climático. Entonces no son temas tan disjuntos, tiene que ver un poco con mi historia, con mis intereses, y bueno, esa fue la decisión del gobierno y bueno, me invitaron a este nuevo desafío. Bueno, ha sido un placer tener a Ramón Méndez. Obviamente la pregunta la tenía que hacer porque frente a la distinción, más allá de que fue claro también Méndez en decir en el comienzo
que si bien lo toma como obviamente con alegría, como una distinción, descree un poco de esos listados. Pero además, Humberto, esto es algo colectivo. Claro. Es decir, está bien, bueno, se reconocen los liderazgos, todos los procesos tienen liderazgos, pero esto no se puede hacer, no lo puede hacer una persona. Acá hubo decenas de personas comprometidas, trabajando y convencidas de que este era el camino. Si no, no lo hubiéramos podido hacer. Y ese es creo que lo que nos tenemos que quedar hoy que juega Uruguay, las cosas que podemos hacer los uruguayos y que, bueno, también nos reconocen en el mundo. Muchísimas gracias, un placer nuevamente haberlo tenido aquí en Arriba Gente, y un orgullo también para nuestro país. Hemos tratado de alguna manera de acercar un tema que generalmente cuando lo tratamos a nivel de los medios informativos para los mortales comunes, no como en el caso de Ramón, que entiende muy bien de lo que habla, es bastante complejo. Un placer tenerlo aquí.